diciendo por dentro. ¿Quién lo ha visto y quién lo ve, no? Arriba ahora. Bueno, ahí vamos, esperen que... Bien. Vamos a estar pensando, meditando, planteando algunos interrogantes acerca de las promesas de Dios. Esperen que me acomodo y una reflexión, algo que Dios había puesto hace tiempo en mi corazón. Bueno, en esta oportunidad se presenta el momento propicio, oportuno para poder hacerlo. Y comenzamos reflexionando a partir de un texto, una de las afirmaciones más hermosas que podemos encontrar en la palabra, que dice, ¿no? Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, ya que no, esto está medio raro, no puede negarse a sí mismo. Hermano, permítame decirle que Dios siempre cumple las promesas. Su fidelidad es una de las características más grandes de su inmutable naturaleza. Él no nos ofrece esperanzas con palabras bonitas, no nos endulza, como se dice hoy, no nos da el quesito para luego quitárnoslo, ¿no? Porque Dios no es voluble, Dios no cambia, Dios no miente. Sabemos que no es caprichoso. Como solemos decir de esas personas las cuales nos merece confianza, su palabra es garantía. Ahora bien, la vida del cristiano, y todos sabemos, en su peregrinaje por este mundo, está de hecho llena de dificultades, momentos difíciles que debemos atravesar prueba tras prueba. Y por lo general, como suele suceder, terminamos de pasar una prueba para que después venga una un poquito peor, una un poquito más difícil, pero nada que nos deba de tomar de sorpresa. Sabemos que el mismo Jesús enseñó acerca de esto. Termina de dar el sermón del monte y explica, ¿no?, la parábola de los dos cimientos y dando por sentado que tanto los cristianos como los no cristianos vamos a tener que atravesar esos momentos de dificultad. Pero los planes de Dios siguen revelándose para nuestra vida con precisión absoluta, hermano. A pesar de que no haya la más mínima evidencia de que Él los tenga presente, aunque se produzcan las situaciones más dolorosas y nos parezca que la vida es injusta, decir, bueno, Señor, da una para este lado. Dios está allí, llevando a cabo su plan providencial exactamente como Él lo había predeterminado. Y para hacer más difícil las cosas, permítame decírselo, hermano, parece no sentir la necesidad de aclarar ni una partecita de ese plan con nosotros. De hecho, estaríamos de acuerdo con lo que Él... estaríamos ahí, ¿no? Y nuestra fe muchas veces es llevada al extremo, porque no hay nada absolutamente que nos haga pensar que Dios está recordando aquello que nos había prometido. De hecho, no nos gusta esperar, ¿no? No nos gusta esperar. Pero es entonces, hermanos, cuando Dios hace alguna de las obras más maravillosas en nuestra alma, cuando estamos esperando y nos vemos obligados a cambiar. Nos damos cuenta que a veces lo que estamos pidiendo es una petición egoísta, que de repente no está en lo absoluto dentro de los planes de Dios lo que estamos pidiendo. O puede pasar que nos damos cuenta de que mi nivel de madurez no era suficiente para soportar la bendición de Dios que Él quería que yo disfrutara. Tenía que crecer para poder manejarla bien. Pero, de pronto, sin aviso, Él cumple su palabra. Decide que llegó el momento exacto de intervenir en el tiempo para cumplir su promesa. No nos deja seguir esperando. Ahora, ¿no deberíamos saber esto nosotros, hermanos? Tal como lo prometió, el cambio se produce. Así ha sido siempre, hermanos. Desde que el Creador, nuestro Creador, trató con las criaturas. Sin embargo, todavía nosotros guardamos algunas dudas, seguimos inquietos y nos preguntamos si Él recordará lo prometido. Y lo extraño a todo esto es que no recibamos ningún castigo, ¿no?, por esta actitud. Ahora bien, dicho esto, vamos a pasar a hacer algunos comentarios esclarecedores acerca de las promesas de Dios.
La Biblia está llena de promesas, todos lo sabemos. Leí en algún lugar, ahora no me acuerdo, que alguien se había tomado el tiempo y la dedicación de contarlas. Encontró casi 7.500 promesas. No sé si alguien alguna vez acá se tomó ese trabajo, pero podemos dar fe de que hay miles y muchas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, perdón, estoy medio rengo de la voz, pero bueno. La pregunta que vale la pena considerar, hermanos, y en donde siempre nos podemos enredar un poco y meternos pronto en problemas, es si podemos reclamar personalmente todas y cada una de las promesas que encontramos en las Escrituras. La vez pasada, ahí en el YouTube, buscando unas cosas, me encontré con un corito de escuelita dominical que decía que todas las promesas de la Biblia mías son, mías son. Permítame decirle, hermano, que esto no es verdad, ¿eh? Es una afirmación un poco exagerada. De hecho, ponerse uno a reclamar cada una de las promesas que encontramos en las Escrituras es una de las mejores maneras de ponernos rápido en problemas. Si bien es cierto que algunas de ellas nos animan a movernos en una dirección determinada, no debemos forzar a todas y cada una de las promesas de la Biblia a nuestra situación específica. Muchas veces caemos en esa tentación de querer racionalizar y decir, y Dios, mira, si en una de esas venimos por este lado, yo puedo acomodarme del otro. ¿No? ¿Nos pasa? Nos pasa mucho. Es una práctica peligrosa esa, hermano. Ignorar el contexto, pasar por alto la posibilidad de que ciertas promesas fueron dadas a una persona específica en una situación particular, es una práctica peligrosa, hermano. La Biblia, sin duda alguna, es palabra infalible de Dios, palabra autorizada, provechosa, confiable. Dios la ha preservado para revelarnos su voluntad, ayudarnos en nuestras luchas, consolarnos en nuestras aflicciones y equiparnos para que permanezcamos firmes en las pruebas. En cuanto a eso, no tenemos ninguna duda. Pero eso no significa, hermano, que todas y cada una de las promesas que encontremos en las páginas de las Sagradas Escrituras fueron escritas para que nosotros las reclamáramos y dependiéramos de ellas. Entonces, ahí estamos. Deberíamos, como dice ahí, hacer algunas preguntas, ¿no?, al texto bíblico cuando nos encontramos frente a una promesa, ¿no? Y la primera consideración que debemos hacer es si es una promesa personal o universal, ¿no? Antes de que usted y yo podamos reclamar una promesa, necesitamos determinar bajo qué categoría se encuentra esa promesa. Y para tal fin es conveniente y provechoso hacerle varias preguntas al texto bíblico. Por ejemplo, ¿es una de esas promesas que fue dada para una situación en especial, para una persona en específica? ¿O para un grupo de personas que vivían en la época durante que se escribió la Biblia? Tales promesas, hermanos, se aplicaron personal y directamente a ellas y solo a ellas, con un propósito específico que Dios había reservado para ese tiempo y ese lugar. ¿O se trata de una de las muchas promesas generales que tienen un llamado y una aplicación más universal? ¿Quiso Dios que fuera para todos en cualquier generación? Para saber esa respuesta, hermano, debemos examinar el contexto, leer el pasaje minuciosamente y emplear mucho discernimiento. Si se trata de una promesa dada específicamente a una persona, absténgase de ella entonces de reclamarla. Aléjese. Si no lo hace así, vamos a recibir una gran decepción, una desilusión grande en el futuro. Sin embargo, hermanos, si la promesa es para todos, reclámela, dependa de ella, memorícela. Ella podría resultar una fuente de gran consuelo y seguridad en los días que tenemos por delante. Mire, quedé asombrado, voy a leer acá textualmente un artículo en el diario. Esto es una historia conocida, pero que viene bien. Dice así: 2 predicadores del movimiento de la santidad que en un principio habían sobrevivido a la mordedura de serpientes venenosas, probaron su fe ingiriendo el veneno de las serpientes y murieron pocas horas después. Las autoridades del condado dijeron que en el servicio religioso del día sábado por la noche fueron manipuladas víboras cobrizas y serpientes de cascabel. Después que las serpientes fueron manipuladas, los señores William y Pack se bebieron el veneno como prueba de su fe. Claro,
habían estado meditando en el texto de Marcos 16, 18, que dice, tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy peligroso, hermano, reclamar una promesa fuera de su contexto, sin tomar en cuenta su ambiente original, sin considerar su significado original. Sin embargo, si la promesa es universal, reclámela con gozo, hermano. Por ejemplo, podemos ver lo que dice el Salmo 103. ¿Qué dice? A ver. Porque como la altura... A ver, ¿lo pueden leer? Porque como la altura de los cielos engrandeció su misericordia. Cuanto hizo alejar... ¿Estamos de acuerdo? Es una de las promesas que podemos reclamar, ¿sí? Hay un montón más. Pidan y se les dará, busquen, encontrarán, llamen y se le abrirán. Confía en el Señor de todo tu corazón, ¿no? Y Él allanará tus sendas. Promesas, entonces, por un lado personales y por otro lado universales. Una segunda pregunta que vale la pena considerar, hermano, es si esas promesas son condicionales o incondicionales. Porque aún tratándose de esas promesas que nosotros podemos reclamar, necesitamos emplear más discernimiento. Debemos determinar si esas promesas son condicionales o incondicionales. Una promesa condicional no se cumplirá hasta que nosotros hayamos cumplido nuestra parte. Es decir, cumplir la condición de la cual depende la promesa. ¿Estamos de acuerdo acá? No es muy difícil. Primera de Juan 1.9, ¿qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si yo me niego a confesar mi pecado, no puedo esperar que nuestro Padre Celestial de inmediato y automáticamente perdone mi carnalidad. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, las promesas incondicionales son precisamente eso, incondicionales, no están circunscritas ni limitadas. Lo que ha prometido Dios se cumplirá independientemente de la respuesta de quien sea. Por ejemplo, vemos que dice el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Miren, hermano, la Biblia es verdad inspirada por Dios. Es totalmente confiable porque Dios es confiable. Es nuestra guía sagrada, escrita para nuestra instrucción. Pero no es un amuleto para llevar a todas partes como algo que nos dé buena suerte. La Biblia debe ser leída con humildad, hermano, interpretada con cuidado, tratada con respeto, manejada con prudencia y sobre todas las cosas aplicada en forma correcta. Por siglos la Biblia ha sido mal interpretada, torcida, violentada, víctima de abusos, tanto por santos como por pecadores. Y con frecuencia los que más se han alejado de la dirección de Dios son los que sacan a las promesas de su ambiente original y especial para manipularlas de forma inapropiada y darles una aplicación que nunca tuvieron. Les suenan algunos movimientos religiosos. Venga domingo a la noche, bendición, noche de bendición especial con la unción del aceite. Mire usted, ahora nosotros le decimos a Dios cuándo tiene que enviar la bendición. Es un fenómeno. Pero bueno, estamos ahí. ¿Están o no están? Entonces, llegamos al punto donde, ¿cómo podemos reclamar una promesa de Dios? Sabemos que Dios no es deudor de nadie, ¿no? En eso estamos todos de acuerdo. Dijimos que existen promesas personales, universales, promesas condicionales e incondicionales. Ahora bien, ¿qué pasa? Yo abro la Biblia, estoy leyendo un devocional, me levanto y me encuentro con una promesa de esas que puedo reclamar, de las que me pertenecen. La Biblia nos deja un ejemplo fantástico, hermanos, con Elías. ¿Se acuerdan de Elías? Nos da un ejemplo maravilloso de cómo podemos nosotros reclamar una promesa de Dios cuando nos encontramos ante ella. ¿Se acuerdan la historia de Elías? La repasamos brevemente. Dios le había dicho a Elías que le comunicara al rey Acab que por su pecaminosidad vendría una terrible sequía
sobre el país. Y fue eso justamente lo que pasó. Por 3 años y medio la tierra de Israel estuvo sin lluvia, sin rocío, un desastre. Luego, en el tiempo de Dios, Él viene al rescate de Israel, rompe el silencio y le dice a Elías que declarara su voluntad. Vení, Elías dice. Sucedió el texto en el primero libro de los Reyes, 18:1, ahí va. Dice, sucedió que después de mucho tiempo, al tercer año, vino la palabra de Jehová a Elías diciendo, ve, presenta ante Acab, y yo enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. Cuando Dios le habla a su siervo, claramente le está haciendo una promesa, ¿estamos de acuerdo? A la luz de lo que venimos diciendo, analicemos un poquito esto que dice acá. En primer lugar, ¿es una promesa personal o universal? Personal, hecha a una persona, Elías, y en una situación específica. Segundo, ¿una promesa condicional o incondicional? Condicional. ¿Cuál era la condición? Elías, preséntate acá, y yo, la parte de Dios, enviaré lluvia. Sabemos por la historia bíblica, ¿no? Lo que pasó. Elías cumple su parte, va a ver al rey Acab, todo lo que sucede allí en el monte Carmelo, pero no había terminado Elías todavía, porque la tierra seguía seca y Dios había prometido enviar lluvia. Elías no había olvidado esa promesa. Y sabiendo que Dios siempre cumple con sus promesas, Elías no tuvo ningún reparo en darle una orden al rey de la nación. Dice Primero de Reyes 18:41. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come, bebe, porque se oye el ruido de una fuerte tormenta. Elías tenía la seguridad de que la lluvia se estaba acercando, no porque hubiera escuchado el ruido de una gran lluvia o un supertrueno, un relámpago, sino porque él estaba reclamando la promesa hecha por Dios. ¿Y cómo lo hizo Elías? Lo reclamó a través de la oración. Vamos a leer el texto en el primer libro de los Reyes, 18, del 42 al 44. Perdón, me voy a tomar un poquito de agua. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque ya se oye el ruido de la lluvia. Acab subió a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo y, postrándose en tierra, puso el rostro entre las rodillas. Luego le dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Él subió, miró y dijo, no hay nada. Pero Elías le ordenó de nuevo, vuelve 7 veces. A la 7ª vez, el criado dijo, ve una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Elías dijo, ve y dile a Acab, unce tu carro, desciende para que la lluvia no te lo impida. Si leemos esto con cuidado, detenidamente, vamos a encontrar 5 maravillosos componentes en la oración de Elías al reclamar la promesa de Dios. El primero de ellos se apartó solo. Subió a la cumbre del Carmelo, dice la palabra. Hermano, nunca subestime el lugar de la oración. Deberíamos alejarnos un poco del ruido, de la rutina, de las distracciones. El mismo Señor Jesús enseña esto. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre. Es necesario tener un lugar apartado, un lugar donde podemos estar alejados de las distracciones de la vida diaria para encontrarnos a solas con Dios. ¿Se acuerdan de Abraham? ¿Qué hacía Abraham? ¿A dónde volvía? A Betel. ¿Se acuerdan donde le construyó por vez primera un altar a Dios, un entorno que le era familiar, un entorno íntimo? Y allí encontraba una refrescante comunión con Dios. Nosotros igualmente necesitamos tener un lugar así. Un lugar puede ser muy sencillo, una habitación, un baño, en el auto, en el garaje antes de salir a trabajar. Es todo lo que necesitamos, sencillamente un lugar para estar mano a mano con Dios, para orar, esperar, para buscar su voluntad, para reclamar sus promesas. Entonces, en primer lugar, se apartó solo. En segundo lugar, Elías se humilló, dice, postrándose en tierra, puso su rostro entre sus rodillas. El momento más vulnerable de una persona es justamente después de obtener una gran victoria. Inmediatamente después de que se obtienen grandes logros y recompensa, la humildad no resulta fácil. ¿Estamos de acuerdo?
Elías acababa de obtener la victoria más grande de su vida. Dios le había dado el triunfo más notorio, pero no se volvió arrogante, hermano. Se dirigió al Monte Carmelo, justo al mismo lugar donde Dios le había otorgado el triunfo, y allí mismo se humilló en la presencia de Dios. Tenemos que tener presentes, hermanos, también este gran concepto. Humillaos, decía Pedro, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Entonces, primero se apartó solo, segundo se humilló, tercero, Elías fue específico. Sube, le dijo a su criado, y mira hacia el mar. Él le pidió que mirara una sola cosa, una señal de lluvia. Dios había prometido lluvia y eso era lo que Elías estaba esperando, confiado en que Dios cumpliría esa promesa específica. Elías fue específico, no anduvo con vueltas. Seamos específicos también nosotros en nuestra vida de oración, hermano. Necesitamos un trabajo, oremos por ese trabajo, hermano. Hay algo que nos tiene preocupados, que nos paraliza, un miedo, algo, un temor, nombrémoslo, pidámoslo a Dios que seamos librados de él. Muchas veces nos enroscamos también, ¿no? Y tratamos de racionalizar, le damos vuelta, decimos, como decíamos antes, Señor, mira, si te parece, vos me das esto, negociamos. No, hermano, seamos específicos. Cuarto, Elías era persistente. Él subió, miró y dijo, no hay nada. Pero Elías le ordenó de nuevo, vuelve 7 veces. Cuando viene la prueba, hermano, a menudo viene cuando tenemos que esperar. Queremos respuesta rápida ahora mismo. Es difícil. Sin embargo, el esperar muchas veces no da las perspectivas que necesitamos. Aprendemos a ser pacientes. Sabemos que el tiempo de Dios no es el nuestro, pero sabemos también que Él nunca se atrasa. Y sabemos que retarda las cosas para perfeccionarnos. Elías sabía que la respuesta a su oración se produciría en el tiempo de Dios y que ella vendría solo porque Dios había prometido que lo haría. Elías sabía que podría esperar y al hacerlo perseveró. Seamos persistentes también nosotros, hermanos, en nuestras oraciones. Insistamos una y otra y otra y otra vez. ¿Sí? Y quinto, Elías fue expectante, hermano. Qué importante esto. A la 7ª vez, el criado dijo, veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Lo único que necesitaba Elías era una pequeña nube, no más grande que la palma de una mano en el vasto mar y cielo. Pero era suficiente para Elías. Tal era la fe que tenía en la promesa que Dios le había dicho, que actuó basado en lo que sabía que iba a pasar, porque leemos que en el versículo 44 dice, ve y dile a Acab, unce tu carro, desciende porque la lluvia no te impida. Yo estaría con el teléfono celular, porcentaje de lluvia 10%, a este le dije que raje, ¿qué hacemos ahora, no? 15%, no. Bueno, el ojo humano había visto solo una nubecita, pero el ojo de la fe vio la promesa de Dios hecha realidad. ¿Vivimos nosotros, hermanos, a la expectativa? La vida está llena de oportunidades para ver la mano de Dios en las cosas pequeñas. Pero a veces nos pasa que nos volvemos un poco sofisticados. Decimos, ¿te parece? Ahí, y allá, no, ¿te parece? Seamos realistas en cuanto a esto. Perdemos esa sensación de expectativa, el estímulo que nos da la esperanza, hermanos. Estemos siempre expectantes, esperando la respuesta de Dios. Y para ir concluyendo, el apóstol Pablo le escribe a los romanos y nos deja un ejemplo fantástico en cuanto a cuál debe ser la actitud o el compromiso que tenemos que asumir mientras estamos en esa espera. Dice Romanos 4, 19 al 21, hablando de Abraham, que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Amén, hermanos. Y voy a leerles textualmente un párrafo de Samuel Pérez Millo respecto a esto que leíamos recién. Dice, la fe de Abraham no era creer un absurdo, creer lo imposible, creer lo improbable. Tenía una promesa de Dios y creía en ella.
las circunstancias que rodeaban el momento de su vida no tenían importancia. ¿Por qué? Porque no era él ni las circunstancias personales las que importan, era el compromiso de Dios contenido en su promesa. Por tanto, la fe de quien conoce a Dios descansa en su fidelidad y en su omnipotencia, sin importar los imposibles humanos. La fe está anclada en Dios mismo, hermano, creyendo firmemente todo y cuanto Él dice. Y una vez hecha la obra, hermanos, en nuestras vidas, respondemos a Dios en oración, en alabanza, en oración, dándole toda la gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga, hermanos.